Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. Hoy le proponemos como tema de análisis: la calidad de la educación universitaria depende de la calidad de sus docentes. Según resultados de investigaciones científicas, está suficientemente demostrado que la calidad del aprendizaje de los estudiantes depende en gran medida de la calidad profesional de los docentes. Ahora bien, si tuviéramos que responder qué entendemos por calidad profesional del docente, es importante eh, señalar algunos criterios. Pero antes de ocuparnos de esos criterios, quiero mencionar que en el caso de Paraguay, lo que hace a la carrera docente, vale decir, al que estudia para ser docente, solo está básicamente establecido para los niveles de inicial, escolar básica y educación media, no para la educación universitaria. Es decir, para enseñar en la universidad no se estudia. Se estudia en todo caso un área disciplinar, una carrera, y luego, por supuesto, se exige el curso llamado de capacitación pedagógica, o también conocido el curso como didáctica universitaria, que varía mucho también en términos de carga horaria. La reglamentación del órgano rector, que es el CONES, habla de una carga horaria mínima de 100 horas. En algunos casos llevan a una titulación que puede ser 360 horas. En fin, hay distintos, digamos, criterios como para determinar la carga horaria. Lo cierto y lo concreto es que no hay una carrera donde se estudie para ser profesor universitario. Reitero, se estudia para ser abogado, administrador de empresa, psicólogo, licenciado en matemática, en fin, bioquímico, y luego se hace un curso, reitero, que de alguna manera ese curso permite adquirir algunas competencias vinculadas con la pedagogía para el nivel de la educación superior, y eso habilita a ejercer la docencia. Esto no es un dato menor cuando intentamos definir qué entendemos por criterio profesional, ¿no?, en el ámbito de la docencia de la educación superior. En otros países, como el caso, por ejemplo, de Alemania, sí, después de egresar de una carrera, se estudia 3 o 4 años para ser docente universitario. Entonces, ahí por supuesto hay una carrera que se desarrolla, ¿sí?, una carrera universitaria que se desarrolla y se denomina no simplemente docencia en la educación universitaria, sino profesión académica. Se estudia la carrera denominada profesión académica. Dentro de este concepto de la profesión académica, reitero, en Paraguay en estos últimos tiempos se ha vuelto como una primera opción para los egresados de las universidades. Es decir, digamos, la figura de la docencia en la educación universitaria aparece como una prioridad en términos de empleo para los que egresan de este nivel educativo, ¿no? Entonces, esta demanda existente tiene que ver obviamente con la cantidad de instituciones universitarias en estos últimos tiempos. Tenemos 11 universidades públicas y 49 universidades de gestión privada. A esto hay que sumar los 39 institutos superiores, que son 30 de gestión privada y 9 son de gestión oficial. Es decir, tenemos más de 90 instituciones que brindan educación universitaria en nuestro país. Y esto, por supuesto, responde, insisto, a una demanda, es decir, cada vez hay mayor cantidad de egresados de la educación media que exigen, por supuesto, un derecho que está establecido en la Ley 4995 como un derecho humano fundamental: el acceso a la educación superior universitaria, ¿no? Entonces, esta demanda hace que se vuelva como una primera opción para varias carreras universitarias, egresados universitarios, ejercer la docencia. Esto tiene su pro y su contra, sin lugar a dudas, porque en otros tiempos uno de los criterios para determinar el criterio profesional del docente universitario tenía que ver con una cuestión propedéutica, una cuestión preparatoria.
ser docente universitario como mínimo llevaba como 5 a 7 años, incluso 10 en algunas disciplinas. Llevaba 10, por ejemplo, para los que iban a enseñar medicina. Y, por supuesto, en otras áreas del saber había discrepancia entre 7 y 5 años. Por eso existía la figura del asistente de cátedra y luego de haber adquirido una experiencia, evidentemente, de años en el ejercicio, se hacía cargo propiamente de la cátedra o del módulo. Hoy, sin embargo, en el caso de Paraguay, tenemos personas que egresaron de una institución universitaria de dudosa calidad y al año siguiente son nombrados y encargados ya de la cátedra o del módulo. Entonces, cuando nos preguntamos acerca del criterio profesional del docente universitario, estas cuestiones también es importante poner en perspectiva. Eso lo que hace propiamente a la formación académica. Pero, por supuesto, cuando hablamos del ejercicio de la docencia en cualquier nivel educativo, siempre se plantea qué tan atractivo es el cargo desde el punto de vista del reconocimiento salarial. Y en el caso de Paraguay, por lo menos según los datos a los que accedimos desde la producción periodística, en Paraguay un docente universitario, en promedio, porque hay muchos que ganan menos de este monto, en promedio un docente universitario gana entre 4 millones y 10 millones los primeros 5 años de antigüedad. Y pasados los 5 años, el techo es de 17 millones de guaraníes. Estamos hablando del cargo de docente universitario. De eso queremos hablar también hoy en Visión País, o sea, de estos criterios en lo que refiere a la formación académica sólida y por otro lado el reconocimiento salarial. En estos últimos días se instaló como debate el tema de la caja fiscal, puntualmente lo que hace el tema de la docencia universitaria y dentro de este tema ha generado preocupación en este estamento universitario, el estamento docente. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis la profesora Nilsa Ortigosa, miembro de la Unión de Gremios y Sindicatos de la UNA. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a la teleaudiencia del programa Visión País. También nos acompaña el profesor Adilio Lescano, representante docente ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes de la Universidad Nacional de Pilar. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Muy buenas noches también a los colegas de la UNA. Un placer estar compartiendo esta mesa. También está con nosotros el profesor Dionisio Isasi, miembro de la Unión de Gremios y Sindicatos de la UNA. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, señor Francisco, y un placer compartir acá con los colegas de las universidades, tanto de Pilar y de la Universidad Nacional. Muchas gracias. La calidad de la educación universitaria depende de la calidad de sus docentes. Y uno dice, pero a ver, es como decir el sol sale de día. Sin embargo, en las políticas públicas, cuando se plantea la calidad de la educación universitaria, no se tiene en cuenta el estamento docente. El organismo encargado de evaluar la calidad de la educación universitaria en nuestro país, si vamos a considerar sus indicadores en lo que hace a la formación profesional, el reconocimiento, la carrera del docente universitario, prácticamente es ínfimo. Entonces uno dice, pero ¿cómo si la calidad de la educación universitaria depende de la calidad de sus docentes? En las políticas públicas no aparecen, ¿sí?, los docentes como prioridad. De eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. Con un corazón agradecido a Dios iniciamos esta nueva mañana. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Con su vida transmitió ese mensaje bueno de un Dios que quiere nuestro bien, de un Dios que quiere que el ser humano salga adelante y desarrolle sus cualidades y que pueda llevar el reino de Dios en el día a día, en la transformación del mundo y generar un mundo mejor.
Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Hoy vamos a focalizar nuestra mirada solamente en los docentes de las universidades públicas, pero no vamos a dejar de hablar de los docentes de las universidades de gestión privada que están en una situación incluso más delicada que los docentes de las universidades públicas, porque la precariedad laboral de los colegas de los colegas, digo bien, que desempeñan su labor en las universidades de gestión privada, muchos de ellos directamente son violados sus derechos laborales. Por tanto, no queremos ser injustos en focalizar solamente nuestra mirada en el caso de las universidades públicas, pero como el tema de la caja fiscal directamente afecta a los docentes de las universidades públicas, queremos hablar de ese tema. Pero antes de entrar en lo que hace el tema de la caja fiscal, el salario de los docentes universitarios, profesora Nilsa, en el caso de la Universidad Nacional de Asunción, ¿cuánto gana un profesor según las categorías establecidas en el estatuto? De acuerdo al estatuto tenemos 3 escalafones: el profesor asistente, el profesor adjunto y el profesor titular. El profesor titular está ganando 2.620.000 guaraníes. El adjunto está alrededor de 1.980.000 y el asistente está alrededor de 1.200.000. Antes de eso tenemos las encargadurías de cátedra y los auxiliares de enseñanza, que algunas unidades académicas tienen auxiliares de enseñanza ad honorem y otros tienen remunerado, pero las remuneraciones son muy ínfimas, están del orden de 500.000 a 700.000 guaraníes. De hecho, que cada escalafón tiene una carga horaria. El auxiliar de enseñanza tiene que cumplir 20 horas semanales distribuidas de acuerdo a la disciplina de cada carrera, en función a las materias impartidas. Algunas de ellas, y la mayoría de la unidad académica donde yo provengo, no les alcanza las 20 horas, hacen 30 a 40 horas diarias. Algunos dirían, ¿para qué formular la misma pregunta a un docente de otra universidad pública? Pero formulo la misma pregunta al profesor Adilio. En el caso de la Universidad Nacional de Pilar, ¿cuáles son las categorías y cuáles son los montos? Las categorías son similares a la que acaba de plantear la compañera, pero los salarios, ahí hay un poco una diferencia importante, porque la diferencia entre el docente asistente y adjunto es de 200.000 guaraníes. Es decir, el docente encargado de cátedra hoy día está cobrando un monto de 1.000.000, el asistente 1.200.000, y el que llega a tener un monto un poquito más elevado, si es que están las condiciones presupuestarias, es el docente titular, que llega a 1.400.000 aproximadamente. Ese es el salario que está cobrando los colegas actualmente. En el caso de los docentes investigadores, profesor Dionisio, de la UNA. Sí, en realidad hay varias categorías. A partir del estatuto de 2017 se le agregó dentro del estatuto en 3 categorías: el investigador 1, 2 y 3, que tiene un salario del 1, que es el más alto, alrededor de 6 millones, el del 2 tiene 4, cerca de 5, y el de 3 tiene un poquito menos, que sean 3 millones y alguito. Ese es el que se categorizó. Anterior a eso, había un rubro de DICON, que era tiempo completo, que empezó con un salario de 13 millones y medio, pero cumpliendo 48 horas. La carga horaria de los demás son un poquito menores en lo que es investigación, ¿verdad? Eso se fue gracias al nuevo estatuto y vamos a decirle, a los pedidos que se realizó al Congreso. En este caso se consiguió aumentar un poquito más, ¿verdad? Anteriormente era menos. La última situación crítica de la UNA fue, cuyo lema fue "Una no te calles". Había mucha crítica en relación con la formación de los profesores de la UNA, profesora Nilsa.
¿Qué podría decirnos en relación con el calificativo de los dirigentes estudiantiles que calificaban a un grupo importante de docentes como mediocres, incapaces, digamos, para llevar adelante una cátedra universitaria? ¿Cuáles son los niveles de exigencia hoy de la Universidad Nacional de Asunción para acceder al cargo de docente? Con los cambios del estatuto, a consecuencia de una no te calles, tenemos varios niveles que hay que respetar y requisitos. Ujú, Hoy en día, para ser profesor asistente hay que tener una especialización en didáctica. Para ser profesor adjunto hay que tener una especialización del área a concursar. Me voy a poner como ejemplo yo. ujú, Para ser profesor adjunto tuve que hacer una especialización en hidrogeología, ujú, porque soy profesor titular en la Cátedra de Química de Suelo, en ujú. el 8º nivel de la carrera de licenciatura en Ciencias Químicas. Entonces hice la maestría, la especialización en hidrogeología y hice la maestría apuntando ya a ser profesor titular. En resumen, para ser adjunto se pide especialización, Ujú, para ser titular se pide una maestría y también tener monografías, ujú, publicaciones ujú. de revistas, libros. Esos son los nuevos condicionamientos que tenemos después del cambio del estatuto. ¿Existe alguna diferencia, profesor Adilio, entre las universidades públicas por fuera de la UNA, digamos, y por utilizar un término, en otros países se utiliza la expresión universidad regional, en Paraguay generalmente no? Sobre todo porque en Paraguay también hay una confusión. La gente piensa que cuando se habla, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Pilar, es una sede de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? O qué sé yo, por poner otro ejemplo, Universidad Nacional de Caguazú, Nacional del Este, o Nacional de Concepción. Entonces, yo utilizaría el término universidades públicas regionales como para hacer la diferencia respecto de la UNA. En términos de exigencia para acceder a la cátedra, ¿hay alguna diferencia o no? El punto diferenciador está en el acceso. Nosotros en la Universidad Nacional de Pilar, uno no puede acceder a la cátedra si es que no tiene la didáctica y la especialización en docencia universitaria. Es un Ujú, requisito que se ha vuelto innegociable para nosotros por una cuestión de poder garantizar, primeramente, de que se dé las condiciones mínimas para que el que está interesado en ejercer la docencia reúna ciertos requerimientos. Entonces, ahí la Universidad Nacional de Pilar reconoce los cursos que tienen las universidades nacionales como un acuerdo dentro de la AUPP, ujú. pero aquellas que vienen de las universidades privadas pasan necesariamente por una revisión, porque hay una disparidad principalmente dentro de las propuestas que hay en materia de didáctica en cuanto a la carga horaria, inclusive hay una diferenciación en materia de rendimientos que se exigen. Entonces nosotros para ingresar a la carrera docente tenés que estar con tu especialización o su equivalencia con las universidades públicas del país. En el caso de la figura del docente investigador, profesor Dionisio, ¿cuáles son las exigencias? Bueno, primero para DICON es un concurso, Ujú, tienen que tener, cumplir ciertas especificaciones como tener investigaciones, artículos, ¿verdad? En revistas indexadas de ujú, alto impacto. Con respecto al docente técnico, docente de investigador categorizado 1, 2 y 3, que es diferente al DICON, el 3 viene a ser como docente junior, el que empieza, ¿verdad? En donde se le hay ciertas exigencias y esto se abre todo por concurso. Ellos tienen que demostrar que son iniciadores en la parte científica a través de publicaciones realizadas, como lo dije, en revistas indexadas, si es posible, de alto impacto, ¿verdad? Y a medida, sin tener vamos a decir, una especialización aún, ¿verdad? Pero eso va ellos ascendiendo para ser el investigador de 2 ujú. sería, tiene que tener ya como una maestría y para ser investigador de categoría 1 tiene que tener por lo menos una maestría por encima o un doctorado o un postdoctor. Esas son más o menos las exigencias que van teniéndose para que el impacto realmente sea en beneficio no solamente de la unidad académica en la cual está, sino también en la Universidad Nacional, como usted sabrá por las categorizaciones que se realizan en las universidades, ¿verdad? Todas son convocados, o sea, todos son convocados los cargos A concurso. a figura de docente investigador o hay un porcentaje que depende simplemente de la facultad otorgada a alguna autoridad. No, esto está establecido en el estatuto. Son 3 categorías y de Ujú, acuerdo al rubro disponible, eso se llama.
¿verdad? También dentro de esa misma categoría están los investigadores ad honorem, en la que son investigadores pero que no están teniendo ningún rubro, por ejemplo. Profesora Nilsa, obviamente en Paraguay, según algunos estudios realizados, no existe el docente a tiempo completo en el sentido de que la gente se dedique, digamos, no sé, 10 o 12 horas u 8 horas a la docencia universitaria. Por distintas razones. Una de las razones, ustedes mismos manifestaron que tiene que ver con el salario. O sea, con ese salario que ustedes dijeron, digamos, es imposible vivir dignamente en este país, ¿no? Entonces, obliga a, de alguna manera, digamos, compartir la docencia universitaria con el ejercicio de la profesión. Sin embargo, siempre se ha hablado en la literatura especializada de un escenario ideal. ¿Cuál es el escenario ideal? Que el docente se dedique exclusivamente a la docencia. En el caso de la docencia universitaria, con mayor razón, ¿verdad? El escenario ideal es que todos los docentes universitarios investiguen, ¿verdad? Se dediquen, digamos, a también que no solamente es la investigación, sino también, digamos, la extensión como la tercera finalidad establecida en nuestra Constitución, ¿verdad? Que deben realizar las universidades. Dicho esto, ¿cómo está la situación actual en términos de las condiciones en que el docente universitario paraguayo ejerce esta profesión académica? Actualmente somos docentes taxis, somos docentes horas cátedras. En mi caso particular, tengo 4 horas semanales de una materia y 4 horas semanales de otra materia. Puedo tener hasta 2 asignaturas dentro de una unidad académica, dentro de una facultad. No puedo decirte que soy docente de medio completo porque, como usted dijo, no existe esa figura. No existe la figura del docente de medio completo, ni tampoco existe la figura del docente tiempo completo. Porque, por la misma razón que usted estuvo mencionando, el salario que percibimos no es un salario acorde a la profesión. Porque hay que tener en cuenta, yo no me animaría a decir que solamente soy docente horas cátedras. Debo de preparar mi clase, un antes, debo de impartir en el aula y un después. En este mismo momento dejé de corregir 250 exámenes que estoy teniendo del segundo parcial que tomé de otra unidad académica. Y eso nadie me paga. Entonces, es cierto, el Estado debe invertir para crear la figura del docente de tiempo completo y la figura del docente de medio tiempo. Dentro de la docencia de horas cátedras, en mi caso particular, hago extensión, porque la naturaleza de la materia que imparto me la permite. Me voy a hacer tomas de muestras de suelo con mis alumnos en campo, luego venimos al laboratorio, dentro del semestre hacemos el análisis y el resultado le llevamos al dueño de la huerta. Entonces, un poco ahí hacemos servicio a la comunidad. Pero es lo poco que permite en las horas cátedras. Conforme a lo que manifiestan los invitados, la docencia universitaria no representa ningún atractivo para un profesional egresado de la universidad y que tenga un nivel de competencia medio para arriba. Sin embargo, sigue siendo un estatus lo de la figura del profesor universitario, que muchos en realidad profesionales muy competentes enseñan por ese estatus y no precisamente por el salario. Pero ¿podemos seguir apostando simplemente por una cuestión de estatus o necesitamos en Paraguay ya de una vez por todas debatir la necesidad de una carrera profesional del docente universitario? Y dentro de ello, lo que hace al tema precisamente del salario, porque el salario debe estar vinculado a una carrera, no simplemente tiene que ganar más en función a lo que la literatura, la teoría dentro de la educación universitaria llama méritos, ¿verdad? Función a los méritos que demuestra precisamente un profesor. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Se termina de atrapar a los integrantes de esta banda dedicada a tortolear
vehículos. Al buscar el barrio en plataformas móviles o en Google Maps, los resultados arrojan advertencias como zona roja, peligro o incluso muerte, reflejando el estigma que persiste en la percepción pública y la realidad cotidiana de sus habitantes. Turno tarde, lunes a viernes 15 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En el bloque anterior, los invitados hablaban, como son de universidades distintas, de la Universidad Nacional de Pilar y de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, ustedes escucharon que dijeron que los montos, siendo las mismas categorías docentes, diferían en el caso de la UNP y la Universidad Nacional de Asunción, por mencionar simplemente un cargo docente, que es el del docente titular. En la UNA está en más de 2.500.000, en el caso de Pilar está por los 1.500.000. Estamos hablando siempre de estimación. Imagínense la diferencia. Podemos poner otro ejemplo, el caso de los investigadores, siendo prácticamente las mismas exigencias para acceder al cargo en la UNA, los de la UNA tienen una mayor remuneración que los de las universidades regionales, no solamente el caso de la UNP, sino de las universidades regionales. O sea, hay un problema interno también en relación con el tema de los montos de las universidades públicas. Alguna vez tenemos que hablar de ese tema, hoy no nos vamos a ocupar, pero sí me gustaría que el profesor Adilio, de alguna manera, ya que hemos hablado de estos montos, pudiera decir a la audiencia por qué estas diferencias, cuál es la explicación que dan las autoridades, por qué un docente de una universidad gana más que otro docente de la misma universidad, digamos, también de una universidad pública. Y el discurso oficial siempre viene siendo la falta de presupuesto. Me parece que es un relato que los universitarios tendríamos que discutir y poner los números sobre la mesa. Estaba mirando antes de venir a este espacio que actualmente nosotros en el Estado paraguayo tenemos un índice altísimo de gente que está en situación de informalidad en cuanto al trabajo que está realizando. Entonces eso implica de que muchísima gente no está aportando para que el Estado recaude y el Estado se responsabilice de lo que la Constitución le asigna como deber. Según el INE, tenemos nosotros actualmente 63% de gente que está en un estadio informal. 63%. Eso implica en términos numéricos cerca de 1.522.000 personas que no aportan al fisco en forma directa. Probablemente están aportando con su IVA y lo que pueda aportar de ese lado es precario. Entonces, eso impacta en el presupuesto general de gasto de la nación. Entonces es impensable que el Estado tenga que contar con recursos, al menos que no sea a través de la deuda. Y recurrir a la deuda para poder financiar responsabilidades sociales del Estado, sabemos que tiene su tiempo de fenecimiento. Entonces, me parece que ahí un poco encontramos la explicación de por qué hoy día nosotros vemos estas diferenciaciones. Y por otro lado, se va construyendo una categoría, desde mi punto de vista, que ponen a docentes de primera con docentes de segunda. Y esto no es una cuestión en contra de los colegas de la UNA, sino la categorización se construye del Estado porque cada uno pelea su presupuesto. Uno va al espacio y dice, este es el presupuesto. Te vas al Ministerio de Economía y Finanzas, te dice, no toques tu presupuesto porque este es el techo que tenés. Entonces, por supuesto que las universidades más antiguas tienen mejores presupuestos porque vienen trabajando hace rato. Nosotros empezamos hace 34 años. En ese 34 años nuestro presupuesto es cerca de 10 millones de dólares. La UNA hoy tiene cerca de 200 millones de dólares y es entendible, ¿no? Y me parece que tiene que tener más. Pero también nosotros estamos en la misma responsabilidad y el Estado tiene que asumir que tiene la misma responsabilidad con las universidades nacionales / regionales. Y me parece que eso explica hoy
¿Por qué esa diferenciación? Y me parece que también hay que poner al tapete, a partir de eso, profe Francisco y audiencia, de que cómo expectamos o esperamos que estos docentes hagan investigación y extensión con esta precarización. Le estamos exigiendo docentes que conozcan el tema, que va a trabajar con sus estudiantes, eso se da por descontado. Pero si no tienen ni siquiera para formarse, ¿cómo querés que tenga todas las habilidades? Porque tenés que sobrevivir. Entonces, la oportunidad de la docencia, respondiendo a la pregunta anterior, viene a ser algo como una especie de salvavidas, por más de que sea precarizado. Y ahí tenemos que dialogar los docentes y reconceptualizar el trabajo docente como un trabajo colectivo y de aspiración también. Pero dejo un poco esto flotando porque quiero plantear después un tema que me parece central. ¿Cómo no? ¿Cómo no? El profesor Adilio puso sobre la mesa el concepto de la precarización laboral. Y yo quisiera agregar como parte de esa precarización las condiciones laborales en las que hoy el docente universitario ejerce su responsabilidad, profesor Dionisio. Y para poder hacer el análisis, hoy un profesor universitario, ¿a los cuántos años se jubila? Sí, hoy en día nosotros no tenemos edad para la jubilación, pero tenemos que tener servicio de 25 años para un porcentaje 83 y 28 años para un porcentaje 87. Pero como estamos hablando de una carrera dentro de la Universidad Nacional que van de 5, 6 años, lo que si cumplís a rajatabla, como se dice normalmente, pero eso puede ir a 25, puede ir a 25, 26, 27 años tu egreso. Y cuando uno entra en la universidad, no es que ya tiene un rubro de la noche a la mañana. Uno entra como un auxiliar, como comentó la profesora Nilsa, de un auxiliar de 6 horas, en donde el salario es 1.180.000. Y vos te vas 6 veces 6 horas nomás, ¿verdad? Y eso a veces te entra un semestre, sale otro semestre, entra otro semestre, no es fijo. Cuando recién uno entra en planilla fiscal un poco más fijo, es cuando uno entra en la carrera del escalafón. Que es que si hay rubros o si se llama concurso donde vos podés acceder. Pero hay otro rubro que es docente técnico, que son entre 25 y 30 horas de... Esos son rubros para servicio, ¿verdad? Pero que también tenés que entrar a concursar, que te dura 5 años y cada 5 años tenés que volver a concursar nuevamente, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos, de comienzo, no tenemos un rubro donde concursar y te quedás con ese rubro hasta el día que te jubiles. Eso puede variar porque se llama concurso, a veces se cierra, hay poco alumno, a veces hay materias que son troncales, materias que son optativas, dependiendo de eso podés volver a entrar o no puedes entrar. Entonces, eso hace que uno ingrese tarde en la planilla fiscal, alrededor de 28, 30 años, y ahí recién entras. Hay personas que entran mucho más tarde, nuevamente, y a eso tenés que sumar los 28 años máximo si querés tener un 87%. ¿verdad? Ahora, profesora Nilsa, hablaste de unas figuras de categorización de los docentes. Iniciaste por la figura del asistente, encargado de cátedra, adjunto, titular. ¿En cuánto tiempo más o menos se llega a la, digamos, a la figura de profesor adjunto, que por lo menos a juzgar por la mayoría de las universidades públicas, la figura del profesor adjunto es lo que en alguna medida otorga estabilidad laboral? Claro que en el caso de la docencia universitaria no se puede hablar como si nos refiriéramos a un obrero de una fábrica, porque esa estabilidad laboral siempre depende de la producción académica del docente, de su actualización, etcétera, etcétera. Pero digo, de alguna manera, por utilizar el término, adquiere estabilidad laboral como en el sentido de que está haciendo carrera dentro de la institución. De asistente a adjunto, ¿cuánto tiempo, digamos, de cuánto tiempo hablamos? En realidad, el primer escalafón es asistente. Y de asistente a adjunto hay que esperar 5 años. Y de adjunto a titular 7 años. Pero lo que acá el colega, el profesor Dionisio Sacín plantea es lo siguiente. Voy a dar un claro ejemplo de la encargada de laboratorio del área en el cual yo trabajo. Porque tenemos encargados de laboratorios que son los responsables de traernos los reactivos, los materiales. Porque estoy en la carrera de química. Ella tiene hoy en día 33 años de edad. Ella sigue siendo encargada de laboratorio. Ingresó en el año 2015.
Si vamos a calcular los 28 años de servicio, ella va a tener 61 años de edad, pero no estamos seguros que va a ser profesor titular. ¿Por qué? Porque en el área no hay docentes que se jubilan. Ujú. Y más, si el gobierno está proponiendo un sistema jubilatorio de 65 años de edad, 32 años de aporte, esta persona tiene que esperar que yo me muera para que pueda tener cupo a ingresar para poder jubilarse. Y tampoco puedo hablar de una jubilación digna porque ella, con sus 33 años de edad, hoy en día está ganando 2.100.000 guaraníes, menos que el salario mínimo. Mi encargada de laboratorio hoy en día es estudiante doctorando, está preparando su tesis. ¿Quién le sostiene esa preparación al docente universitario? Nadie. Nosotros nos autosustentamos. El ejemplo que di de mi maestría, yo pagué de mi bolsillo. ¿Cómo lo pagué? Hice un préstamo de la cooperativa universitaria. Fui pagando el año lectivo, luego fui pagando mi defensa de tesis. Entonces, desde ese punto de vista, lo que proyecta el gobierno, que tuvimos hace 15 días una reunión, en realidad no presentó una propuesta, pero sí entre medias sombras dice que a nivel regional global, el año jubilatorio es de 65 años, con un aporte de 30 años y con una tasa de sustitución de 60%. 60% de 2.100.000 es 1,5 millones, señores. Ujú. Nadie va a poder sobrevivir con ese monto. Ahora, si tuviéramos que someter a una revisión histórica a los países desarrollados y por poner como ejemplo un país del continente americano, Estados Unidos, no se entendería el nivel de desarrollo de los Estados Unidos sin sus universidades, ¿verdad? A pesar de que hoy Donald Trump, digamos, ha recortado presupuesto a las universidades y eso preocupa a los americanos porque, reitero, Estados Unidos, que es sin sus universidades, ¿vale? Es decir, la apuesta que han hecho los países desarrollados, sobre todo destinando recursos financieros a sus universidades, les permitió lograr un nivel de desarrollo humano y económico. Por tanto, está fuera de discusión que si el Estado tiene dentro de su agenda lograr un nivel de desarrollo, debe fortalecer las universidades, sean estas públicas o sean estas privadas, porque también tenemos privadas en los Estados Unidos, ¿verdad? No vamos a entrar a discutir acá, bueno, pero son privadas distintas, pero quiero hablar más de la universidad en sentido genérico, ¿verdad? Entonces, sin embargo, en el caso de Paraguay, cuando accedimos desde la producción periodística a algunos artículos científicos, hemos encontrado que algunos autores han demostrado que en estos últimos tiempos en Paraguay se ha desfinanciado a las universidades públicas. Estamos hablando de artículos científicos, ¿verdad? Donde precisamente con evidencia se demuestra ese, digamos, ese desfinanciamiento. Considerando el desfinanciamiento, profesor Adilio, hacia las universidades públicas y los niveles de exigencia que hoy se intenta imponer a las universidades en general y a las públicas en particular, en nombre, por ejemplo, de la calidad de la educación que evalúa la ANEAES, ¿no? Donde tiene que tener mayores recursos de carácter tecnológico, mayor infraestructura edilicia, etcétera, etcétera. Pero hasta suena contradictorio, porque siendo la ANEAES un organismo del Estado y la universidad pública parte del Estado, no le puede acreditar, y eso ya ha pasado con varias universidades públicas, no se le pudo acreditar porque no disponían de una infraestructura edilicia o de un laboratorio conforme a la carrera que se estaba evaluando, no disponían de todos los instrumentales en el laboratorio. Entonces, ¿cómo se entiende este desfinanciamiento y estos niveles de exigencia que se quieren establecer en nombre de la calidad? Si me permitís, quiero poner 2 puntos, porque para mí, y esto lo vengo discutiendo con los compañeros y las compañeras en materia de discusión de calidad educativa, porque la calidad como concepto, todos sabemos que es polisémico, y al ser polisémico habría que ver con cuál nos quedamos. Entonces, quedémonos con lo que plantea la Real Academia Española, que nos dice que es la satisfacción de las necesidades en forma efectiva. Eso implica de que tenés que resolver
de una manera efectiva y eficiente lo que se te plantea. Y la universidad tiene ese desafío, tiene que desarrollar investigación, tiene que desarrollar extensión y enseñanza como disparador de esos trabajos anteriores que acabo de mencionar. No lo puede hacer por una cuestión presupuestal, porque tenés el factor humano que interviene, pero por otro lado hay otros elementos necesarios. O sea, ¿cómo montás un laboratorio si no tenés ese recurso? Entonces vemos que es una cuestión inviable, pero por otro lado también vemos que están las acreditaciones. Entonces, me pregunto yo hoy, ¿no es una trampa esto de que estemos viendo un llamado a que todos entremos por un proceso de calidad, que luego exista la calidad y te diga, así como está funcionando, está certificando, no necesita presupuesto? ¿No será una trampa? Me pregunto. Y lanzo esto porque lo que está ocurriendo es que estamos teniendo certificaciones de calidad y muchas veces se ficcionaliza porque el concepto de calidad que asume la ANEAES es meramente procedimental. Es meramente procedimental y te evalúa. ¿Tenés un mecanismo para hacer una evaluación de satisfacción de tu estudiante que egresó en tal parte? Son los criterios. Entonces, hay que ver si esto no es una trampa. Pero por otro lado están las exigencias. Entonces, si estás acreditando con lo precarizado que estás funcionando, entonces hay algo ahí que hay que leer. Y me parece que hay que incorporar un tema político en materia educativa y de política de Estado. No podemos hablar de calidad y de solvencia de las universidades si no hablamos de política económica. El Estado paraguayo tiene el 63% de su gente que no aporta al fisco en forma directa para su caja jubilatoria, por ejemplo. Entonces te viene el Estado con un discurso muy parecido a lo que planteaba Milton Friedman. Las ideas que están en flote son los que van a resolver los problemas. Entonces, ahora tenemos un problema justificado desde que estamos teniendo problemas con la caja fiscal. Y nos vamos a los datos. El Instituto Nacional de Estadística nos dice que el Estado hoy día no recauda por la informalidad. El Estado paraguayo, recientemente publicado en unos artículos de unos medios masivos de comunicación, en el gobierno de Peña debe 123 millones de dólares al IPS. Y nosotros nos dicen, tenemos un déficit de aproximadamente anualmente de 160 millones de dólares. El Estado le debe un año 123 millones de dólares. Hace un buen tiempo debe 641 millones de dólares. Entonces, ¿cómo vas a responder a las necesidades si vos tenés precarizado a tu universidad y el presupuesto lo financiás con deuda? El Estado paraguayo hoy debe el 42% de su Producto Interno Bruto y paga un servicio de deuda de 1.000 millones de dólares, datos oficiales. Entonces, estamos gastando más en pago de servicio de deuda que el propio presupuesto para todo el sistema educativo, que es un 3% del Producto Interno Bruto. Entonces, para mí es un problema, ahí está, hay que discutir el tema. Entonces, yo llevaría por este lado, y yéndonos un poco para discutir, los docentes para lograr calidad, tenemos que empezar a discutir los problemas de la gente. No vamos a tener adhesión de la gente a nuestra causa si es que la gente no entiende que es su derecho como trabajador ser asegurado, tener un seguro. Y estamos viendo que el 2/3 de la población que está trabajando no conoce eso y está ganando por debajo del sueldo mínimo. 8 de cada 10 trabajadores de la ciudad está hoy ganando por debajo del sueldo mínimo. Y están en la categoría de trabajo informal. Eso significa no aportan al fisco en forma directa o no tienen el RUT, evidentemente. Datos del Instituto Nacional de Estadística. A la vuelta de la pausa, vamos a ver cuál es la solución, aunque de alguna manera el profesor Adilio ya plantea o puso por lo menos en perspectiva por dónde podría venir la solución, sobre todo teniendo en cuenta lo que la profesora Nilsa también ya planteó, que hoy hay una idea que anda rondando desde el Estado en hacer una revisión de los años de servicio requeridos para la jubilación de los docentes universitarios, porque sin lugar a dudas hay un déficit en la caja fiscal. Pero cuando hablamos del déficit de la caja fiscal, yo creo que tenemos que ser más responsables, porque ese déficit
está muy bien identificado. Lo que hace al estamento de los docentes universitarios, ¿cómo está respecto de los otros estamentos? Porque pareciera que no todos los estamentos generan déficit a esa caja fiscal. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque para comprender la realidad es fundamental ver el panorama completo. Esta mafia de los pagarés es un monstruo. Tiene que ver con una trama delictiva donde empresas que se dedican a la usura por medio de operaciones maquilladas de supuesta venta de electrodomésticos han conseguido cuadruplicar, veíamos. Calcularon fríamente lo que hacer con docentes, enfermeros, policías, a estos que trabajan, a estos que están, ellos ni cuenta se van a dar, a estos le vamos a estafar. A los más vulnerables. En Contexto, martes 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decía el pensador Karl Marx que la economía es determinante en la vida de los hombres. Y por supuesto que el financiamiento es una condición necesaria, no suficiente, para lograr la calidad en el ámbito de la educación. Pero si esa condición necesaria no se da, es muy difícil mejorar y lograr la tan ansiada calidad de la educación, sobre todo esa calidad que de alguna manera se sustenta en el desempeño de los docentes universitarios. Y en lo que hace al tema de los salarios, como hemos compartido en los otros bloques, no es nada atractivo, y ni hablar cuando se trata ya de pensar en la jubilación. La situación real de la caja fiscal respecto de los docentes universitarios, ¿cuál es, profesor Dionisio? Sí, en base a lo que nosotros tenemos como material presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas, hay un déficit de 5.000 millones de dólares, que recién se inició el año pasado. O sea, anteriormente teníamos un superávit, hoy en día estamos en un pequeño déficit. Pero eso exclusivamente del docente universitario. ¿Qué significa déficit para que nuestra audiencia pueda entender? Sí, hablamos de que las personas activas se le hace un descuento actualmente de 16% y ese monto tiene que juntarse para pagar a los ya jubilados. Ese es el déficit que estamos teniendo. Conste que el del docente universitario es el del menor problema de todos, porque tenemos una relación de que por cada un jubilado son 7 personas activas. A diferencia de otras cajas, o sea, de la misma caja, pero de otros entes públicos, donde alcanzan 111.000 millones de dólares, otro está a 43.000 millones, otros están 60.000 millones, en función al dato presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, acá hay un déficit, evidentemente, pero la relación es bastante alta, porque aquí es una caja común. ¿Eso qué quiere decir? Que todos aportamos a la misma caja y de ese se tiene que distribuir a todos. En caso que haya un déficit, es el Estado el que pone ese monto que justamente ayer estuvo saliendo en los noticieros, visto que creo que el Banco del Fondo Mundial de Desarrollo estableció de que eso se tiene que ir corrigiendo, que es lo que se empieza a hacer las reuniones, vamos a decir, para hacer los diferentes cambios, ¿verdad? Nosotros por nuestra característica entramos tarde, ¿verdad? Porque como dijo la compañera Nilsa, quieren que tengamos 65 años para jubilarnos. De hecho, los profesores se jubilan entre 62 y 65 sin poner edad, ¿verdad? Pero hay otros que tienen la ventaja de hayan entrado mejor, más rápido, y otros que no. Entonces, eso es lo que se quiere buscar y corregir para que podamos entrar en un equilibrio, ¿verdad? Y entonces la solución, ¿por dónde vendría, profesora Nilsa? Porque si vamos a esperar esta solidaridad, porque esa sería, digamos, la palabra por parte del Estado respecto al déficit de lo que tiene que poner actualmente el Estado,
y dependemos exclusivamente de lo que pueda recaudar el Estado, ¿cuál sería una solución más razonable? En principio de la déficit que acaba de hablar el colega profe Dionisio Isasi, yo creo que acá primero se tiene que hacer una readecuación de la caja fiscal de policía y militares, porque son ¿Por qué? ellos los que están en déficit. Ajá. Por ejemplo, yo soy policía, 38 años, salvé el incendio de Licuado el año, entonces merezco un ascenso. Todos los que son de mi camada se van a retiro voluntario, que es un sistema jubilatorio. Ujú. A los 5 años me alzan mi salario de 5 a 15 millones. El que se fue a retiro voluntario, que está jubilado, percibe mi mismo salario. Entonces hay un equilibrio entre el jubilado y el activo. Entonces sí o sí van a tener una déficit. Y no es justo que nosotros, los docentes universitarios, que dentro de la Constitución Nacional se considera una carrera especial, que tengamos que estar tapando el agujero de otra caja fiscal, en principio. La solución en sí no la tengo en mano, pero como es injusto que apliquen una ley, yo al gobierno le solicito que esto sea gradual. Que desde el momento que promulguen la ley, le toque al que entra ese año en la caja fiscal. Porque de acuerdo a la historia, desde el año 19 hasta el año 1988 se ha aportado 13%. Y han dicho que la caja fiscal ya estaba en déficit. Hoy a 37 años seguimos con esa déficit. Entonces los docentes universitarios no somos los culpables. Ellos hablan de un equilibrio y de una equidad. Y yo lo dije en la reunión al director de jubilaciones. Busquemos un equilibrio y una equidad. Busquemos un equilibrio en salario. ¿Qué tal los congresistas? Démosles un salario básico como el pueblo mortal común. Del rango de ministro, que aporten igual que nosotros, el mismo periodo. Y que se jubilen de la misma manera que nosotros. Ahí es donde vamos a comenzar a hablar de equidad y equilibrio. Desde el momento que no tenemos ese sistema unitario, siempre vamos a estar en déficit. Entonces yo solicito que sea gradual, dentro de lo que le confiere al Estado un artículo, desde el momento que se aplique, que le toca al que entró en la caja fiscal. Porque ellos dicen que el sistema jubilatorio no es un derecho adquirido, es un sistema versátil. En síntesis, no tenemos derecho adquirido. Sin lugar a duda que el concepto de la equidad social, profesor Adilio, se impone aquí. Ahora, ¿cómo traducir ese concepto de equidad social cuando el déficit también, digamos, es real? Como había planteado recientemente en un espacio de conversación, yo creo que no hay que entrar a discutir esta cuestión en términos tecnocráticos y de lo que quiere el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en términos paramétricos. Hay que discutirlo como política de Estado y entender que la informalidad es un problema y eso tiene que asumir el Estado como responsabilidad. No es que te dice acá tenemos que balancear las finanzas, pero sin embargo el Estado como responsable de lo que está pasando dentro de un Estado paraguayo no se responsabiliza de la informalidad. Entonces, una primera medida, veamos cuál fue el informe actuarial que hace mención el Fondo Monetario Internacional, que dice que hay un documento que justifica esto. Eso no está. El MEF no dio ese dato. Tampoco menciona lo que acaba de señalar la compañera, de que existen en este caso sectores, trabajadores también como nosotros, que tienen ciertas particularidades para acceder. Porque acá lo que tenemos que caer es pelearnos entre trabajadores. Entonces, señalar primeramente que la cuestión de la jubilación es un concepto de justicia social y que todos tenemos que tener una vejez digna. Primer punto, el Estado tiene como responsable intervenir a regularizar, mejorando solamente el 10% por año en materia de regularización de déficit, en materia de regularización de empleo. Vamos a tener un aporte importante para poder ir generando recursos, porque ahora lo que vamos a hacer es aumentar el pago, probablemente nos van a decir paguen 20%, y eso es una regresión total, porque una cosa es alguien que cobra 2 millones y que pague 20% de eso, y otra cosa alguien que gana 10 millones tenga que pagar el 20%. Es totalmente injusto de todo punto de vista. Entonces hay que plantear una discusión desde ese lado y salir de la lógica neoliberal discutiendo lo que nos dicen que tenemos que hacer, que lo paramétrico, veamos cuánto aporta, por cuántos años aporta, y si toda esta gente, que son aproximadamente un poco más de 900.000 personas,
vamos a seguir teniendo la misma crisis dentro de poco tiempo. Y acá lo que nos están llevando es a discutir entre nosotros que estamos asegurados y no involucrarle a aquellos que están afuera, que tienen que gozar el mismo derecho. Entonces, me parece a mí que ahí tenemos que discutir esto. Discutir con la gente porque ahora no tenemos interlocutores. Estamos discutiendo entre nosotros. La gente no tiene esta posibilidad. Están sobreviviendo igual que nosotros, quizás en otras condiciones porque la ignorancia le llevó o por las condiciones de pobreza le llevó a vivir de una manera. Así que para mí es discutir política y económicamente, salir de lo meramente tecnocrático y plantear propuestas que haga que el Estado se responsabilice de las cuestiones que hacen a la vida de la gente. Muchísimas gracias, profesora Nilsa, por colaborar con nosotros. A usted por invitarnos. Muy Saludos a su amable, audiencia. profesor Dionisio. Muchísimas gracias también por el espacio que nos dieron. Agradecido, profesor Adilio. Muchas gracias, muy amable. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Patricia Vargas, Augusto Riveros y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. Y el hombre estuvo sentado en un asiento desde la 1 de la mañana hasta las 14 horas y recién ahí fue trasladado. Los familiares denuncian que hubo una negligencia porque el hombre tenía sangrado, tenía aparentemente ya un traumatismo de cráneo y no fue atendido en forma. Para que empieces la jornada bien informado. El conflicto que hay entre dos grupos de personas aparentemente por una propiedad, en este caso según informa la policía, se enfrentaron inclusive a los golpes en el barrio Guaraní de San Lorenzo. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La calidad de la educación universitaria depende de la calidad de sus docentes. Y en ese contexto nos preguntamos cuáles son las condiciones laborales en las cuales el docente universitario desempeña su labor. Esto no es una pregunta menor, sobre todo porque la docencia en general y la docencia universitaria en particular no es un atractivo desde el punto de vista del reconocimiento salarial. Vale decir que en el caso de las universidades públicas, los honorarios profesionales son ínfimos. Muchos de los cargos docentes están por debajo del, del salario mínimo que reciben los obreros. Y en el caso de las universidades públicas se pagan por horas cátedras, lo que implica también que deben enseñar varias horas como para poder alcanzar por lo menos el salario básico. ¿Cómo entonces podemos exigir mayor calidad a los docentes en términos de actualización de sus conocimientos, en términos de la tarea investigativa que deben desarrollar los docentes y con los cuales debe mostrar su capacidad profesional? Si la calidad de la educación universitaria depende de la calidad de los docentes, tiene que haber, en primer lugar, una mayor inversión en lo que hace al tema del presupuesto de las universidades. Y cuando hablamos del presupuesto de las universidades, no nos referimos a las universidades públicas, también nos referimos a las universidades privadas, porque dentro del diseño legal, las universidades privadas también pueden recibir fondos del Estado paraguayo, siempre y cuando las carreras que ofrezcan obtengan, la acreditación del órgano rector. Lo cierto y lo concreto es que necesitamos en Paraguay elevar el nivel de la educación universitaria en nuestro país. Para ello es necesario elevar, obviamente, la calidad de los docentes. Y todo eso depende de cuánto invierte el Estado en esta figura que se llama universidad. Ojalá los tomadores de decisiones tomen conciencia de esto. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.